cuando estos ya realizaban prácticas y autopsias en cualquier parte del mundo. O sea, eso que nos indica que desde tiempos atrás ya existían estos temas abarcados que son la arteriosclerosis. Para comenzar, entonces, nosotros necesitamos de comprender y entender un poco una breve introducción que hoy vamos a hablar. Hay un concepto de lo que es la aterosclerosis que nos indica que dice, ¿no? Se refiere específicamente al proceso que afecta de manera exclusiva a las arterias de mediano y de gran calibre. Tenemos que entender nosotros que vamos a encontrar un concepto entre aterosclerosis y la arteriosclerosis, en la cual la aterosclerosis se basa específicamente en las arterias que son gruesas. En sí, esto nos da un concepto en que se abarca en la acumulación de grasa, de placas entre las paredes arteriales, y la arteriosclerosis se va a especificar en la parte de engrosamiento de las arterias y la pérdida de elasticidad y rigidez. Ahí podemos observar nosotros una imagen que se puede observar ahí, que nos indica, ¿no? Tenemos que darnos cuenta nosotros que cuando hacemos un corte longitudinal en las arterias vamos a encontrar la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Dentro de la túnica íntima vamos a encontrar una célula muy importante que es el epitelio escamoso simple, que es en sí vamos a encontrar una célula que es el endotelio, y vamos a hablar mucho acerca de esta célula endotelial. Necesitamos nosotros comprender que nosotros a diario consumimos lo que es el tema del colesterol. Esto en sí es un tema también que vamos a hablar mucho, el tema del colesterol, ya que es un tema muy importante y se va a abarcar mucho y va a estar en relación con el tema de la arteriosclerosis. Tenemos que entender que el colesterol por sí solo no se va a transportar. Este necesita de un transporte, y estos transportadores son las lipoproteínas. Y existen dos tipos de lipoproteínas, que son la LDL, la HDL. En sí, la LDL son las lipoproteínas de baja densidad, y las HDL son las lipoproteínas de alta densidad. Las LDL se encargan de transportar los colesteroles por los vasos sanguíneos, y la HDL, lo que trata de hacer, la HDL transporta los colesteroles grandes, los lleva hacia el hígado, los metaboliza y los excreta, o los metaboliza, los excreta hacia la bilis. Pero ¿dónde los va a llevar? Los lleva hacia el hígado. Esa es una diferencia de estos dos transportadores. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahí como les iba mencionando está la arteriosclerosis, que hay un concepto que dice que es un engrosamiento y endurecimiento de las arterias, como les iba diciendo. Nosotros podemos dar un concepto breve ahí, y muy importante. Nos indica que la arteriosclerosis se complica mediante la fisura y la erosión de la ruptura de la placa y la formación de un trombo en una superficie, lo que facilita su crecimiento y su aparición de isquemia o necrosis. Es un tema muy importante que tenemos que comprender, que la arteriosclerosis es una enfermedad altamente mortal que se empieza a desarrollarse durante la niñez. Esta enfermedad se produce por la acumulación o por un depósito de grasa llamada placa que se acumula en las paredes arteriales. ¿Qué va a hacer? Va a hacer la reducción, lo va a reducir y va a bloquear el flujo sanguíneo. Luego, muchos científicos han afirmado acerca de este tema muy importante, ¿no? Ha afirmado que esta enfermedad que llega a la acumulación va a afectar a una arteria, a una capa que les iba diciendo, la parte muy importante de la túnica íntima. En sí lo va a afectar de la parte de la célula endotelial, en sí lo afecta hacia la célula endotelial, donde en este flujo sanguíneo que va a ser transportado, que son el colesterol, la grasa celulares, se va a acumular en una área dañada de la pared arterial, en donde lo cual nos indica ahí, ¿no?, que dentro de esa pared arterial dañada va a causar una reacción química, y estas reacciones químicas que va a ocasionar aquí por la acumulación de estas grasas, en sí, lo que hablamos, ¿no?, del colesterol, las moléculas del colesterol se van a oxidar. Entonces, las células endoteliales, ¿qué van a hacer?
Entonces, en ese lugar va a haber una inflamación y las células endoteliales van a liberar una sustancia química pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. ¿A quiénes los va a llamar? Los va a llamar a los monocitos. Los monocitos van a reaccionar a esta sustancia y van a ir a ese lugar en el cual se va a estimular el colesterol en la que se está oxidando. Estos monocitos se van a transformar en macrófagos y estos macrófagos lo que van a hacer es que se lo van a comer y se lo van a digerir a las moléculas del colesterol. Una vez ocasionado eso, estos macrófagos se van a convertir en las células espumosas. Con el tiempo estas células espumosas se van a convertir en placas. Esta cosa amarilla que ustedes pueden observar ahí, estas acumulaciones de grasas se les denomina como placas. Entonces, con el tiempo estas placas se van a ir acumulando y se van a ir creciendo. De ahí entonces las paredes arteriales se van a volver más densas, con el tiempo se van a ir endureciendo. Y ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que en la túnica íntima, en la túnica media vamos a encontrar células musculares lisas. Y estas células musculares lisas de la pared arterial se van a ir multiplicando y la mayoría de las células de las células musculares lisas van a realizar un movimiento superficial se van a constituir y se van a convertir en placas, se van a convertir en tapas fibrosas firmes, como iba diciendo ahí. En sí, alrededor de estas placas, de estas grasas, van a ser como una barrera y va a haber una tapa, en sí lo va a tapar. Pero ahí con el tiempo van a ir estrechando y la circulación y el flujo sanguíneo se le va a hacer más difícil y va a dañar a diferentes órganos. Ya con el tiempo esta tapa se va a ir erosionando, se va a deshacer y estas placas que estaban adentro van a salir. Es como una olla, ¿no? Tenemos una tapa y tenemos una acumulación de comida o de verduras y se rebalsa y esta tapa se empieza a salir en sí así. Es casi similar. Estas placas van a salir y van a llegar a una arteriola pequeña, de diámetro pequeño, y va a haber una obstrucción. De ahí va a ser más riesgoso. En sí no va a llegar oxígeno a los tejidos vecinos, incluso puede llegar a la muerte a esos tejidos, ya que nosotros sí o sí necesitamos de oxígeno para poder sobrevivir, y nuestro cuerpo, nuestro organismo y las células sí requieren de oxígeno. Entonces va a haber una obstrucción de oxígeno y va a ocasionar diferentes tipos de problemas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Necesitamos entender nosotros que hay clasificación según las características clínicas. Una de estas clasificaciones clínicas nos habla acerca de la cardiopatía isquémica o cardiopatía coronaria. Nosotros necesitamos entender que estas placas acumuladas puede llegar a cualquier tipo de arterias, puede llegar a la arteria aorta, en la arteria carótida, no te va a avisar. Por eso nosotros tenemos que entender que esto se va a ir desarrollando durante la niñez y no va a presentar tipo de síntomas. Ya con el tiempo, a la edad de los 50, se empieza a presentar lo que son esos tipos de síntomas. Por eso entonces se ha podido realizar en tomografías computarizadas, en las angiografías, para poder para poder encontrar estos tipos de arteriosclerosis. Y ahí hay un concepto que nos habla acerca de que es la acumulación de placa, como les iba mencionando, que provoca que las arterias coronarias se angosten y limiten la irrigación sanguínea que va al corazón. Por eso nosotros tenemos que entender que puede llegar a cualquier parte de las arterias muy importantes o arterias tampoco, y puede llegar a ocasionar una reacción muy mortal. También tenemos las enfermedades cerebrovasculares. Es cuando el suministro de sangre y entonces nosotros tenemos que entender que el cerebro sí o sí necesita de oxígeno. Sin oxígeno puede ocurrir ciertos riesgos en nuestro cuerpo. Tanto puede afectar la arteria carótida. También tenemos las enfermedades arteriales periféricas, que es el estrechamiento de los vasos sanguíneos que reduce la irrigación sanguínea y los miembros. También tenemos la arteriosclerosis aórtica, que también va a ocasionar una inflamación en la aparición de las aneurismas torácicos y abdominales. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya. Aquí nos habla de un tema muy importante, ya que no solamente puede ser la obstrucción de una placa, puede ser la obstrucción de tres tipos, puede obstruir
eh, puedes obstruir tres tipos a las arterias en sí. Nos habla acerca de la oclusión arterial aguda, la que es la crónica, el vasoespasmo. Entonces, vamos a hablar acerca de la oclusión arterial. O sea, como les iba diciendo, estos también son, estos pilares o estas características también son aquellos que también nos puede taponear lo que son las arterias. Como iba mencionando, tenemos la oclusión arterial aguda, que es uno de estos es el traumatismo. Ahí podemos observar la embolia arterial. Ustedes pueden ver una arteria y hay un coágulo de sangre ahí. La trombosis arterial también es uno de los que empiezan a taponear lo que son las arterias, que es la trombosis arterial. En sí también es una parte muy riesgosa la trombosis arterial porque esto se empieza a deshacer y también empieza a transportarse y puede llegar a una arteria, como les iba diciendo, de un diámetro pequeño a una arteria, puede llegar incluso a llegar a hacer una trombosis pulmonar. Es por eso que es muy importante comprender este tema porque es como te estaría atacando por todas las partes de tus arterias sin que tú te des cuenta, ¿no? Y esto sí abarca mucho lo que es el tema de alimentación más que todo. También tenemos la oclusión arterial crónica, que es la arteriosclerosis obliterante. Tenemos la tromboangitis obliterante, que esto también va a atacar a las arterias, como les iba diciendo, a las arterias pequeñas. Y ustedes pueden observar una imagen que está viendo una obstrucción en la arteria radial del índice. También podemos observar que también puede atacar la arteria digital palmar propia, ¿no? También tenemos la displasia fibromuscular, que es también uno de los factores que hay obstrucciones. También vamos a hablar por último, la vasoculopatía por vasoespasmo. Esto más que todo se abarca acerca del tema de las temperaturas ahí. Tenemos el RAIDUD y la acrocianosis, que esto se abarca más que todo el tema de la temperatura, como por ejemplo, cuando nosotros estamos en un lugar frío y demasiado frío, nuestra piel más que todo en la parte de los miembros inferiores y superiores, tanto en nuestras manos y en nuestros pies, empezamos a observar un poco de un color. Ahí ustedes pueden observar que hay un color medio violeta, en la cual es uno de los factores de que no está llegando el oxígeno. Más que todo se abarca el tema de la temperatura. Por ejemplo, las personas no sé si ustedes han visto esas películas que hay personas que se pierden, ¿no? Puede ser en el Monte Everest, en un lugar bien frío, entonces ahí podemos observar esos tipos de síntomas, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, una definición, como les iba diciendo, necesitamos nosotros comprender que la arteriosclerosis se va a basar en las arterias pequeñas y la aterosclerosis se va a basar en las arterias grandes. Y ahí hay una breve definición de la aterosclerosis, que es una enfermedad de las arterias elásticas que afecta a las arterias de diferentes lechos vasculares y que se caracteriza por el engrosamiento de la capa íntima y media y con la pérdida de elasticidad. Nosotros necesitamos comprender, como les iba diciendo en histología, que cuando hacemos un corte longitudinal, les iba diciendo que íbamos a encontrar tres tipos de capas, ¿no? La túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Y ustedes pueden observar ahí, se ve bien, ¿no? Se ve bien lo que son los tres tipos de capas de una arteria. Entonces, nosotros tenemos que comprender que la arteria sí contiene también lo que es la elastina, ¿no? En la túnica íntima en la túnica media, vamos a encontrar las fibras musculares lisas y la elasticidad, ¿no? Porque la sangre va a ir con una presión, entonces esta arteria necesita soportar esa presión. Y nosotros podemos observar en la primera imagen una arteria bien, ¿no? Una arteria que no presenta ciertas placas. Y en la segunda imagen ya hay una arteria que presenta una placa. Y en la tercera ya la arteria tiene una acumulación de grasas, de placas. Y por último ya hay una acumulación. Por eso ahí nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo se llega a acumular lo que es el tema de las placas. Y vamos a la siguiente. Ya, ahora vamos a hablar acerca de la patogenia, ya de un tema muy importante también. La arteriosclerosis es un estado patológico en el cual se produce un endurecimiento y la pérdida de elasticidad las paredes arteriales. Debido a esto se produce una lesión endotelial, que les iba hablando, que es vascular, desencadenando además una reacción inflamatoria crónica.
Ya aquí, estos factores conducentes a la arteriosclerosis está el tabaquismo, que vamos a hablar, la hipercolesterolemia, también que vamos a hablar de ese tema, el sobrepeso, la hipertensión arterial, la inactividad física y antecedentes familiares. Hay un factor muy importante que necesitamos comprender: los antecedentes familiares, que hay factores no modificables y hay factores modificables. En estos factores no modificables abarca lo que son los antecedentes familiares, los factores genéticos, las familias, la edad, el sexo. Tanto en estos aquí, en los factores genéticos, tanto esto puede, digamos, que tu mamá o tu papá pueda tener lo que es la hipercolesterolemia, bastante cantidad de colesterol que puede ejercer tu cuerpo. Entonces, esto puede ser un factor hereditario. Si tu mamá puede tener lo que es la arteriosclerosis y esto es, como les iba diciendo, es un factor genético que puede también ser. La edad sí también es un factor importante, porque en la edad, a partir de los 50 años, ya hay estos casos de síntomas. Se empieza a presentar lo que es la obstrucción, ¿no? Que llega a un 10%, y el sexo en sí, entre el hombre y la mujer, hay una probabilidad de que el hombre llegue a sufrir lo que es una mayor cantidad de arteriosclerosis. Pero también las mujeres en sí, a la edad de los 50, cuando hay la edad de la premenopausia, también es un factor importante, porque la menopausia en la menopausia ya empieza a reducirse lo que es las hormonas de estrógeno, la cual este estrógeno está relacionado con lo que son los transportes de las lipoproteínas de LDL y de HDL. Entonces, también tiene una mayor probabilidad de que sufran las mujeres lo que es el tema de la arteriosclerosis, por ese factor, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí vamos a hablar acerca de lo que les iba diciendo, de la clasificación de la arteriosclerosis. Tenemos lo que es la arteriosclerosis, que es una enfermedad lentamente progresiva y que se presenta desde una temprana etapa, como les iba mencionando. Se empieza a desarrollar desde la niñez, desde temprana etapa de la vida, e incluso desde la lactancia, afectando con mayor frecuencia a las arterias de mediano y de gran calibre, formándose de manera focal las placas ateromatosas, de las cuales se conocen variantes, que son las estrías, las estrías grasas y las placas complejas. Las estrías grasas se habla acerca de las células espumosas y las células musculares lisas, y las estrías complejas habla de la trombosis focal, adelgazamiento de la capa. Va a haber un adelgazamiento de esta capa media y la dilatación de la aneurysmática. Vamos a hablar acerca de la arteriosclerosis. Ahora sí, la arteriosclerosis nos da un concepto, que es que esta patología se encuentra en la arteriosclerosis hiperplásica, que se va a dividir, como les iba diciendo, en dos: la hiperplásica y la hialina, relacionada ambas con la hiperplásica arterial. Un concepto que nos da la arteriosclerosis hiperplásica es observada comúnmente en pacientes que tienen una elevada presión diastólica que sobrepasa los 110 milímetros de mercurio. Y la arteriosclerosis hialina es microscópicamente, y esta se da en lesiones que se observa en el engrosamiento hialino de la túnica íntima y la pérdida de su estructura. Posteriormente causa estenosis de la luz arterial. Y la arteriosclerosis de la túnica media, o la Mox-Keberg, esto más que todo se abarca en personas que ya llegan después de una edad de 50 años. Ya empieza a presentarse lo que son las calcificaciones, degeneraciones de la túnica media. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí ustedes pueden observar las imágenes que les iba diciendo. Tenemos la arteriosclerosis, tenemos una imagen histológica de la arteriosclerosis, la media de Mox-Keberg, que se basa más que todo en la calcificación y la degeneración de la túnica media. Tenemos la arteriosclerosis hiperplásica y la arteriosclerosis hialina. Vamos a la siguiente. Muy bien. De las patogenias que les iba mencionando, que son la hipercolesterolemia, que es la bastante cantidad de colesterol. Como les iba mencionando, un valor normal de la hipercolesterol, del colesterol, que lo que he empezado a investigar es de 120 a 129 miligramos por decilitro, que es un valor normal. Ahí nos habla de un concepto que nos dice que, subiendo que los valores normales de colesterol, que son menos de
que son menos de 130 miligramos por decilitro, el aumento de esto causa que la sangre ocasione que se depositen en las paredes arteriales. Nos indica, ¿no?, que si hay bastante cantidad de colesterol, va a haber como dicen, ¿no?, que hacer bastante ejercicio no es bueno para nuestro cuerpo. Siempre nosotros necesitamos, ¿no?, tener un cierto día. Entonces, no todo lo excesivo en sí es malo. Entonces, bastante cantidad de colesterol, los lípidos, las lipoproteínas se van a atrofiar, va a haber ciertos problemas. Entonces, es un factor muy importante porque en la cual se va a acumular lo que son, lo que les iba mencionando, las grasas y la placa, porque el colesterol es un factor un factor importante, la cual es el origen de lo que es el taponamiento y la acumulación, ¿no?, que va a dañar las paredes arteriales. La diabetes mellitus también es un factor muy importante, ya que tenemos que entender que la diabetes es el aumento de cantidad de glucosa. Entonces, bastante cantidad de glucosa en sí también va a haber cantidades de colesterol, y también se llega a ocasionar lo que es la hipercolesterolemia. Ahí nos habla de un concepto muy importante, que dice que es la displemia asociada a esta enfermedad que favorece a la aterogénesis, además de estos factores como ser la obesidad, un factor que la obesidad en sí, factores como la obesidad, la resistencia a la insulina y la disminución de HDL, que es un transporte, ¿no?, que les iba mencionando, la HDL, que es la lipoproteína de alta densidad. Si hay una disminución de esto, entonces no va a haber cómo transportar los colesteroles grandes. Entonces va a ser un factor importante. La elevación de triglicéridos, la hipertensión arterial, debiendo tomarse en cuenta con el estado de hiperglicemia. Entonces tenemos que nosotros comprender que si transportes de las HDL, si hay una disminución de esto, entonces el flujo, la acumulación de colesterol va a ser demasiado grande, porque las HDL se encargan de transportar lo que son los colesteroles de gran tamaño. El consumo de tabaco en sí también es otro factor que tenemos que comprender, que el alcohol, el tabaco más que todo contiene lo que es la nicotina, que va a ser inhalada a los órganos radicales libres. Esto en sí va a causar una acción de oxidante que va a afectar va a afectar en sí a los que transportan el colesterol. Va a afectar al HDL, lo va a afectar al LDL. Entonces va a haber una degeneración. Ahí nos habla, ¿no?, así los primeros pasos para la formación de las placas ateromatosas, además de que el tabaquismo produce hipoxia de la pared a los vasos y un engrosamiento miotimal. O sea, en sí, lo que va a reducir a estas lipoproteínas, entonces no va a haber cómo transportar el colesterol. En sí, como iba diciendo, es un factor que va a dañar más que todo a los transportes, a los que van a transportar el colesterol. La hipertensión arterial también es importante. La hipertensión arterial, sabemos que la presión normal es de 120 a 80 milímetros de mercurio, que es una presión normal, y nos habla, ¿no?, que la hipertensión arterial ya habla acerca de lo que es la taquicardia, que es el aumento ya, ¿no?, de 140 a 90 milímetros de mercurio. Entonces, como va a ejercer una presión bastante fuerte, y hay una acumulación de grasa, entonces va a haber esta acumulación, de esta obstrucción, este bloqueo va a ser inminente. Entonces va a ser de manera rápida. Entonces como la arteria va a perder el endurecimiento, va a perder la rigidez y no va a poder incluso soportar esta presión, que va a ser demasiado fuerte. Entonces va a ser un factor muy importante. Entonces va a ser de manera arriesgosa. Entonces las personas que tienen hipertensión arterial tienen que fijarse y comprender, ¿no?, y también asistir al médico y hacerse un diagnóstico. Y el sedentarismo, más que todo el sedentarismo, son las personas que no les gusta hacer ejercicio. Bueno, en sí son la falta de ejercicio que favorece la formación de las placas. En sí, la persona que les gusta comer, que les gusta jugar juegos, Free Fire, o otras personas que no les gusta hacer nada de ejercicio y tienen una mala alimentación, entonces el colesterol se le va a aumentar, y entonces va a haber una acumulación drástica en las paredes arteriales por este tema. También tenemos la elevación de los niveles de fibrinógenos, a los inhibidores 1, de activador de plasminógenos, inhibidores fibrinólisis. Vamos a la siguiente diapositiva.
que les va a hablar acerca de las imágenes. Ustedes pueden ver ahí la hipercolesterolemia, bastante cantidad de colesterol. Ustedes pueden observar ahí el colesterol, la acumulación de placas que se puede observar ahí. Y vemos que los glóbulos rojos se le hace difícil, ¿no? Es como estaría habiendo un paro. Entonces, se hace difícil fluir. También tenemos la diabetes mellitus, que les iba diciendo que disminuye lo que es el LDL, la HDL, y el consumo de tabaco, que les va a afectar a los transportes de las lipoproteínas. No tengan cuidado a consumir lo que son los cigarrillos, porque muy tarde o temprano van a sentir estos síntomas, ¿no? La hipertensión arterial que les iba mencionando, el sedentarismo, y ustedes pueden ver ya con la imagen mismo ya se pueden dar cuenta ya que es un sedentarismo y la elevación de los niveles de fibrinol. Vamos con la siguiente diapositiva. Ahí les iba hablando acerca de un tema muy importante que nos dice que es la dislipidemia. En sí, esto también habla acerca de lo que es el tema del colesterol en sí, que en sí nos dice que el aumento del colesterol total y del colesterol unido al LDL o disminución del colesterol unido y la lipoproteína de alta densidad. O sea que va a haber una disminución de la HDL, y la hipertensión arterial de la diabetes promueve el desarrollo aterosclerosis y estimular la generación. Aumenta el grado de disminuir la endotelial. En sí va a afectar lo que son las células endoteliales, va a haber ciertos factores, es casi similar a la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus, que ya les he hablado sobre ese tema, y el tabaquismo también, que ya les he empezado a hablar sobre el tema de la nicotina y de los organismos radicales libres. Vamos con la siguiente. Ya, nosotros tenemos que entender primero que un factor muy importante es la alimentación y el ejercicio. En sí, estos factores abarcan mucho lo que es el tema de la arteriosclerosis. Si la persona no hace ejercicio al menos a la semana 2 o 3 veces, o tiene una alimentación mala, hoy en día nosotros podemos observar con el tema del COVID que ha habido mucho el tema del sobrepeso, el tema de la mala alimentación. Por ese tema, ¿no?, del COVID, entonces se ha podido observar, ¿no?, que hay bastante cantidad de personas obesas. Y en sí tenemos que comprender que va a haber también bastante estos tipos de síntomas que son la arteriosclerosis, que es el taponamiento en sí. Y esto, como les iba mencionando, está el sedentarismo, que nuevamente es la aparición que está ligada al exceso de la alimentación, de una vida cada vez más sedentaria. Como consecuencia, entonces, va a influir a factores, va a afectar arterias importantes. Ustedes se imaginan que afecta una arteria que, por ejemplo, la arteria que no vaya a fluir oxígeno a nuestro cerebro. O sea, va a haber ciertos problemas que van a ser mortales a nuestro cuerpo. Por eso este no te va a avisar y no te va a decir cuándo te va a afectar. Puede que te afecte a los 50, a los 45, y puede ser incluso mortal. O sea, es como no te estaría avisando en sí. Te estaría diciendo que cualquier rato vas a morir. Y en sí también tenemos el sobrepeso que les iba mencionando, que es un programa integral que su estilo ayuda a seguir una dieta baja. O sea, en sí ya con el tiempo, en otros lugares se ha podido realizar entonces este tema, ¿no?, de la arteriosclerosis, que es un factor, ¿no?, que les iba mencionando acerca de la alimentación, que son estos, lo que estoy hablando acerca de la alimentación, la hipercolesterolemia, la hiperlipidemia, el tema de la diabetes, el tema de la diabetes mellitus, el consumo de cigarrillo, el tabaquismo. Se le puede modificar. Son aquellos que sí se le puede cambiar el hábito a la persona y le puede llegar a una mejor salud. Y vamos a la siguiente. Ya le paso la palabra a mi compañero y conmigo terminamos. Muchas gracias, compañero. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros, ¿no? Continuando con la exposición, antes de adentrarnos en lo que es la fisiopatología, les voy a explicar un poco de lo que es la fisiología y un poco de histología también. Aquí lo que quería mostrar es para indicar en dónde que se va a formar en lo que es la estenosis y la arterioesclerosis.
En la capa de los vasos sanguíneos, los capilares, las arterias y las venas, tenemos lo que es la túnica externa, la túnica media y la túnica íntima y el lumen. Entre estos se va a formar en lo que es la túnica media y la túnica íntima. También mi compañero habló de lo que eran los trombos, coágulos, que en un momento lo vamos a ver. Siguiente, por favor, compañero. Muchas gracias. Ya, vamos a ver lo que es un trombo. Bueno, un trombo es un coágulo sanguíneo que se va a formar en el vaso, pero va a permanecer allí, en ese lugar. Y bueno, en la embolia va a ser un coágulo que se va a desplazar desde un sitio de donde se formó a otro lugar en el cuerpo. En sí, un émbolo es una masa sólida, líquida o puede ser también gaseosa, que se va a liberar dentro de los vasos y va a ser transportada por la misma sangre de un lugar del organismo de un distinto punto de donde fue a un distinto punto, y esto puede provocar lo que es una embolia, lo que va a ser la oclusión o bloqueo parcial o total de un vaso sanguíneo, obstruyendo el flujo sanguíneo. Siguiente, compañero, por favor. Ya, ahora la diferencia de lo que es un coágulo. El coágulo simplemente va a ser una masa que va a representar lo que es la sangre, pasando del estado líquido al estado sólido. Y para recalcar, un coágulo sanguíneo que se forma dentro de una de las venas o las arterias se va a denominar trombo. Y entre estos también se puede formar en el corazón. Siguiente, compañero. Ya, y también necesitamos saber lo que es un ateroma. Ya, los ateromas son las lesiones focales. Estos son característicos de la ateroesclerosis, ¿ya? Y que se van a iniciar estos en la capa más interna, como ya les había mostrado, en la capa íntima arterial de una arteria. Ya, el exceso de las partículas de las lipoproteínas de baja densidad, como mencionó mi compañero, las LDL, en el torrente sanguíneo, estas de aquí se van a incrustar en la pared de la arteria y van a causar lo que es la estenosis. Siguiente, compañero, por favor. Ya, muchas gracias. Ahora vamos a entrar a lo que es la fisiopatología. Aquí voy a leer un poco. La ateroesclerosis es un proceso inflamatorio y crónico que se inicia desde la infancia y se desarrolla a lo largo de los años, y es una enfermedad asintomática, como mencionaba mi compañero, que no le va a avisar en ningún momento a lo que al paciente en qué momento va a reaccionar, y es, bueno, asintomática la mayor parte del tiempo. Se va a distinguir por la retención, oxidación, modificación de los lípidos en formas de estrías de grasa. Eso quiere decir que se va a retener una pequeña cantidad de lípidos que se van a formar como unas estrías de grasa en lo que son las arterias. Ya, y entonces estos se van a posar en lo que son en las paredes arteriales, y estos van a evolucionar a lo que son unas placas fibrosas. Así es como va a ir evolucionando a las placas fibrosas, y eso va a provocar lo que va a ser el engrosamiento de las arterias, y eso va a disminuir su diámetro y la luz, el cual va a también interrumpir un poco lo que es el flujo sanguíneo. Ahora, si estas placas se llegan a romper, van a causar lo que es una trombosis. Y eso, como les había mencionado, puede ser una oclusión aguda o parcial total de una arteria afectada, el cual puede generar, digamos, en una arteria coronaria, llegar a lo que es una hipoxia, producir una oclusión total y producir hipoxia del miocardio y provocar un infarto del miocardio agudo. Siguiente, compañero, por favor. Muchas gracias. Ya, si las concentraciones séricas de colesterol, las lipoproteínas de baja densidad están elevadas de manera en gran cantidad, estas de aquí van a lograr lo que es pasar las paredes de las arterias y se van a depositar en el medio de las paredes, entre esas en la membrana, membrana íntima de las arterias. Y esta de aquí se va a ir acumulando, y entre eso las células van a liberar lo que son radicales libres de oxígeno. Los radicales libres de oxígeno
son aquellos, por decir, átomos sin un electrón, el cual van a atraer lo que es más sustancias al área afectada y van a producir a la vez también la oxidación de las lipoproteínas. Y eso va a hacer que el músculo liso de las arterias empiece a liberar lo que son partículas proinflamatorias, y el cual la arteria se va a ir inflamando y provocando más la estenosis. Ahora, los componentes de una placa del ateroma, muchos autores lo han determinado en tres, en lo que es el componente celular, la matriz extracelular y los depósitos. Los componentes celulares están, por ejemplo, las fibras musculares lisas, lo que son los macrófagos, y otros que son, por ejemplo, los leucocitos. La matriz extracelular tiene lo que son los colágenos, fibras elásticos y proteoglucanos, y depósitos lipídicos, los intracelulares y extracelulares. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos tres imágenes. La de arriba, quiero mostrar lo que es una arteria sana, el cual va a tener el flujo sanguíneo normal, y la arteria dañada, que es lo que va a tener una placa. Esta placa es lo que va a generar la estenosis y va a disminuir el diámetro, y a la vez que disminuye el diámetro corre el riesgo de que se produzca un coágulo y pueda generar una trombosis, un trombo. Al lado de la izquierda, abajo, podemos ver una imagen donde cómo es que se va formando mediante una perfusión de una arteria, la perfusión de la arteria, plaquetas y eritrocitos y lo que son las lipoproteínas de baja densidad se van adhiriendo a esa parte, y una vez que se van adhiriendo, una membrana conjuntival densa va a ser lo que lo va a cubrir, y cuando las va cubriendo, eso se va a ir, como mencionó mi compañero Alex, los monocitos se van a convertir en macrófagos. Los macrófagos van a intentar desintegrar o eliminar estas lipoproteínas, y esto va a convertirlo en células espumosas, y estas células espumosas van a quedar adentro, generando esa inflamación. Y ahora, en la imagen de la derecha, tenemos que el desprendimiento de lo que es esa placa. Cuando esta placa membranosa se vaya desprendiendo, puede generar lo que es una trombosis o puede provocar el bloqueo parcial o total de una arteria. Siguiente, por favor, compañero. Ya. Ahora, el material lipídico está formado por lo que es el colesterol y los ésteres. Las células espumosas derivan de los monocitos sanguíneos, que se van a transformar en lo que son los macrófagos, en las fibras musculares lisas, y se van a ir acumulando los lípidos hasta convertirse en células espumosas. Por último, en la periferia de las lesiones va a haber una proliferación de los vasos de neoformación. Neoformación es la formación anormal en alguna parte del cuerpo de un tejido nuevo de carácter tumoral, ya puede ser benigno o maligno. Ya. Ahora, los ateromas típicos van a contener que es una gran cantidad de lípidos. A diferencia de las placas fibrosas, estas van a formar en su mayor parte, van a estar compuestas por fibras musculares lisas y lo que es el mismo tejido fibroso. Muchas gracias, compañera. Aquí vamos a ver en las paredes de las arterias, se van a visualizar tres tipos de lesiones ateroscleróticas. Lesiones ateroscleróticas. La estría adiposa, la placa fibrosa y la placa complicada. La estría adiposa es una lesión que no se tiene en cuenta en la hora de determinar la severidad del proceso aterosclerótico. Como se puede ver en la imagen, aunque está un poco pequeño, la parte roja es donde se tenía una pequeña sobreelevación, donde se podía ver una pequeña parte de la placa en su comienzo.
y sobre todo se ven las estrías adiposas, donde la parte blanquecina es donde empiezan estas lipoproteínas a adjuntarse, a agruparse y ir generando lo que es la placa fibrosa. Ya, a consecuencia ahora, la placa fibrosa va a ser la lesión firme debido a lo que es la presencia de la misma membrana fibrosa, que va a ser de un color blanco amarillento, brillante y translúcido, que va a protruir en la superficie íntima ya de la arteria. Ahora, la placa complicada, esta es la más severa, ya que desde un punto de vista clínico va a presentar lo que son las calcificaciones. Esto va a hacer que la arteria se vuelva un poco más frágil, como una cáscara de un huevo. ¿Por qué? Porque la misma arteria se va a endurecer, pero a la vez va a ser un sólido, pero muy frágil. Siguiente, compañero, por favor. Ya. Aquí tenemos bien, esta imagen la sacamos del mismo libro. El desarrollo de la aterosclerosis tiene las distintas fases de la formación de la placa de un ateroma y según la descripción de la morfología de Starry. El desarrollo de la aterosclerosis, como pueden ver, empieza con lo que son las estrías grasas y preateroma, lo que se va a convertir en sucesión en ateroma, en fibroateroma y después en trombo o hematoma y la placa calcificada, y al final va a poderse convertir en lo que es una placa fibrosa. Siguiente, por favor, compañera. Muchas gracias. Ya, ahora, las áreas donde hay una mayor frecuencia de desarrollarse las placas ateroscleróticas son las principales bifurcaciones de las arterias, como pueden ver en la imagen de la derecha. Bueno, es la única imagen ahí. Debido a la turbulencia y las tensiones perpendiculares que se van a producir de un lugar y van a facilitar la formación de las placas. Eso es porque ahí va a tener como un choque de los mismos eritrocitos, entonces va a tener un pequeño cofactor de que se van a ir agrupando, y a la vez también por medio de la perfusión y de las mismas arterias, las lipoproteínas de baja densidad se pueden adentrar e introducir en esa parte. Conforme progresa el grado de la estenosis en la arteria carotidia, el flujo se torna más turbulento y esto a la vez se va a incrementar de un riesgo de ateroembolización. Se va a poder formar lo que son los émbolos y eso sería más grave. Siguiente, por favor. Ya. Las apoplegias isquémicas, estas van a ser ocasionadas por la hipoperfusión o por la misma oclusión arterial, o también lo que es la disminución del flujo sanguíneo como consecuencia de la estenosis arterial y proximal de la circulación colateral. Por lo común, estas van a ser causadas por los ateroémbolos. La bifurcación carotidia es una zona de velocidad de bajo flujo y bajas fuerzas de ciliamiento. Ya, la formación de la placa aterosclerótica va a ser un poco complejo. Esto se va a iniciar en lo que es en la membrana íntima de las arterias con depósito de las plaquetas. Va a tener la proliferación de las células del músculo liso y la fibroplasia va a ser consecuente a eso, lo que va a dar un origen y se va a hacer el estrechamiento de la luz arterial. Como mencionó mi compañero Alex, se van a ir estrechando las arterias, se van a ir cerrando y el flujo sanguíneo va a ser y puede causar lo que son émbolos, trombos, coágulos. Siguiente, por favor. Ya, la arteriosclerosis mesentérica. Ya, la isquemia mesentérica o la falta de irrigación mesentérica aguda va a representar un estado inadecuado de la perfusión tisular que va a impedir lo que es las demandas metabólicas.
El territorio esplácnico recibe la irrigación a través de tres vasos principales, lo que son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. En la respuesta inicial a un vasoespasmo y contracción importante debido a la elevada actividad metabólica de la mucosa intestinal, las células de las vellosidades estas se van a necrosar después de los 15 a aproximadamente unos 30 minutos y va a generar lo que es el dolor abdominal, va a dar vómitos, diarrea con sangre en las heces, y en el transcurso de esta isquemia se va a generar una disrupción en la barrera intestinal ocasionada por la liberación de los mediadores químicos. Esto va a ser motivado por la translocación bacteriana generando una necrosis difusa en la misma mucosa, y esto se va a extender a lo que es la pared abdominal, pudiendo dar como resultado en un infarto transmural o una perforación o un fallo, llegando incluso a un fallo multiorgánico. La siguiente diapositiva, por favor. Y aquí, como podemos ver, están las tres arterias, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Siguiente, por favor, compañero. Ya, la arteriosclerosis renal. Ya, las lesiones obstructivas de la arteria renal van a poder producir lo que es la hipertensión, que da origen a lo que es el trastorno conocido como hipertensión renovascular. La porción proximal de la arteria renal, esta se va a constituir en lo que es la ubicación para el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica. La hipertensión renovascular se debe a la disminución del flujo sanguíneo renal y la activación del sistema angiotensina-aldosterona. El siguiente, por favor, compañera. Ya. Como pueden ver aquí, en la imagen de la izquierda, tiene una arteria renal estrechada, y en la de la derecha, que es una angiografía por resonancia magnética de la aorta abdominal, podemos obtener la visión de una estenosis bilateral en los dos orificios renales. Siguiente, por favor. Ya, ahora que es la enfermedad oclusiva aortoilíaca. La enfermedad oclusiva aortoilíaca, esta va a ser una condición patológica que va a consistir en lo que son la ateroesclerótica, que va a comprometer la aorta abdominal y las arterias ilíacas comunes. Estas placas ateroescleróticas van a poder causar síntomas clínicos, restringir el flujo sanguíneo, la obstrucción y por la embolización de restos ateroscleróticos de la circulación en extremidades inferiores. Hay tres tipos: la enfermedad aortoilíaca tipo 1, tipo 2 y la tipo 3. La tipo 1 va a ser la limitada a la porción distal de la aorta abdominal y a los vasos ilíacos comunes. Esto va a tener los síntomas como claudicación bilateral de los muslos o las nalgas, por decirlo así. Los varones van a reportar una disminución de la tumescencia peniana y pueden perder por completo lo que es la función eréctil. La siguiente, compañero. Vamos a ver aquí lo que es la enfermedad ortolítica, la tipo 2 y la tipo 3. La tipo 2 va a ser la progresión más difusa de la arteriosclerosis, que va a afectar en forma predominante la aorta abdominal, como se puede ver, y con una extensión de la enfermedad hacia la arteria ilíaca común. La de tipo 3 va a ser la enfermedad en múltiples niveles, que va a ser en el segmento aortoilíaco y a los vasos femoropoptídeos infrainguinales. Siguiente, por favor, compañera. Ya, en el cuadro clínico, la arteriosclerosis se caracteriza por ser una enfermedad asintomática y que solo se va a manifestar cuando se va a tener la instalación de la placa del ateroma, que este va a impedir un riego sanguíneo alterado en el lumen de los vasos.
Por ejemplo, al nivel del abdomen, en caso de presentarse un aneurisma de la aorta abdominal, como consecuencia del debilitamiento del vaso, y va a ser la formación y posible ruptura de lo que es aneurisma de la arteria. La sintomatología general que se va a manifestar de la siguiente manera: en miembros superiores, miembros inferiores, va a provocar lo que es dolor, debilidad, pesadez, fatiga, cansancio, el ejercicio físico. A nivel renal va a ser una insuficiencia ligera de obliteración de los vasos sanguíneos, se va a reducir el flujo sanguíneo, los riñones van a responder de una manera errónea, provocando la mayor liberación de hormonas para retener sal y agua. A nivel cardíaco, pueden presentarse cuadros como angina de pecho, con dolor paroxismal en la parte anterior del tórax y que va a irradiar hacia el brazo izquierdo. Siguiente, por favor, compañero. Ya, ahora vamos a mencionar que son las enfermedades más comunes que afectan los órganos de quienes padecen esta patología. Por ejemplo, en el corazón puede generar lo que son las cardiopatías isquémicas. En su máximo representa, va a estar como, por ejemplo, infarto agudo de miocardio. En extremidades inferiores, la claudicación intermitente. En la arteria aorta, el aneurisma de aorta, con su gravedad en lo que es la disección de la aorta. Y en los intestinos puede ser la colitis isquémica, cerebro, accidentes vasculares cerebrales en forma de ictus o hemorragia cerebral. En órganos sexuales puede provocar la disfunción eréctil, que va a ser la principal impotencia en lo que son las personas mayores de 40 años, ya que va a tener una estenosis, un cierre en el cual no va a poder, ya que el pene es un órgano copulador con un órgano, está dividido en tres, lo que es un órgano cavernoso y dos esponjosos, y necesita, ¿no?, de la irrigación. El siguiente, por favor, compañero. Ya. Ahora, la aterosclerosis a lo largo del periodo de la incubación puede ser en el lado subclínico, puede provocar complicaciones en los diversos lados arteriales en el sistema circulatorio. Puede generar lo que es el infarto de miocardio, como mencionamos, accidente cerebrovascular, obstrucción de grandes arterias periféricas y insuficiencia cardíaca y renal. Siguiente, por favor. Ya, la cardiopatía isquémica, como había ya mencionado, aquí en la imagen de la izquierda podemos ver una arteria por donde la sangre va a fluir libremente. En la segunda va a ser una angina de pecho, que es la obstrucción parcial. La tercera es un infarto agudo de miocardio, que va a ser la obstrucción completa. Accidente cerebrovascular en forma de ictus o hemorragia cerebral también. Siguiente, por favor, compañero. Siguiente, por favor. Ya, muchas gracias. Ahí también tenemos ver la que mencioné, la claudicación intermitente, aneurisma de aorta. Por ejemplo, ven la aorta normal y con una aorta con aneurisma. Siguiente, por favor. La colitis isquémica y la disfunción eréctil, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, ahora la aterosclerosis arterial, esto se va a poder manifestar en lo que son los depósitos de colesterol y de la placa que se va a acumular y va a desgarrar el revestimiento interno de lo que son las arterias. A medida que estos depósitos se van a ir endureciendo, van a ocluir lo que es el lumen y la luz arterial. Esto va a disminuir la irrigación sanguínea y a los tejidos distantes se va a poder alojar en lo que es ahí el coágulo, y generando la obstrucción o taponamiento de la misma arteria. Siguiente, por favor, compañero. Ya, un poco de lo nomás del tratamiento. Uno de los fármacos que se ayuda a controlar los niveles de colesterol son las estatinas, las
colestiramina, que es un fijador de ácidos biliares, que va a disminuir la cantidad de grasa que se va a absorber en los alimentos. Los fibratos como el genfibrosol, el fenofibrato, va a ayudar al hígado a descomponer el colesterol entre las vitaminas. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias. Con eso sería nuestra exposición. Bueno, del grupo expusieron 2.